docente en una telesecundaria implica preparación, compromiso, responsabilidad y conocimientos, dado que este nivel exige de habilidades que deben ser aptas para cubrir las necesidades de los educandos dentro del aula. Es por ello que sean bienvenidos a este primer chismecito educativo. Perdón, quise decir cápsula. Esperamos que sea de su agrado y que adquieran un aprendizaje muy significativo. Nosotros somos Goretti García, Rubén Zúñiga, Jesús Limón y un servidor, Albert Baizabal. El día de hoy nos encontramos en este primer capítulo, Aprendiendo desde la diversidad, en su podcast educativo Telesecundaria en Acción, Conectando Aprendizajes, un espacio dedicado a la educación y a la labor docente, el cual tiene como objetivo que ustedes, nuestros normalistas, logren diferenciar e identificar entre el multinivel y el multigrado, bajo un enfoque realista de la multiculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo, fomentando así conocimientos para sus futuras prácticas. ¡Hey! Pero también recuerda que les hablaremos del tema multigrado y la diferencia que tiene con el multinivel, así como también de las condiciones psicosociales y socioculturales que impactan en el ambiente, o sea, el contexto de los adolescentes y los vínculos que éste crea con la familia y la sociedad. Así es, Rubén, pero tomando en cuenta cómo todos estos puntos se encuentran y conectan en el aula diversa, es por ello que las jornadas de observación implican más que la estancia del docente en formación dentro del aula, pues así se da la tarea de observar todo lo que sucede alrededor de la misma. Pero, ¿qué hay más allá? te diría que muero por querer saber más a profundidad, pero si eso sucediera, mis futuros alumnos no tendrían una maestra que tuviera que descubrir toda esta travesía educativa. Así que, sin más preámbulos, demos inicio. Nos sentimos muy felices de que puedan compartir y estar en sintonía con nosotros, en donde aprenderemos sobre el ambiente y todo lo que rodea a una telesecundaria, siendo aquellos lugares a donde te mandan por donde Dios no pasó. ¡Qué buen chiste, Gore! Pero no debemos hacer esperar a nuestro público. Cierto, el público no debe de esperar, pero para poder dar inicio con todo, como suele decirse, debemos tener presente que como futuros docentes de telesecundaria nos enfrentamos a muchos retos dentro del aula. Eso no significa que todo lo que encontremos en ellas sean aspectos negativos. Al contrario, es una oportunidad para reconocer y ser partícipes de la gran diversidad que se encuentra en la labor docente. Eso es cierto, Rubén. En un aula de telesecundaria vamos a encontrar de todo un poco, pero ¿qué englobamos exactamente al hablar de diversidad en el aula? Para dar inicio a este espacio y que comprendamos mejor este tema, puedo mencionarles algunas definiciones de los conceptos que rodean a la telesecundaria, como lo es la cultura, la multiculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo. La pluriculturalidad significa la presencia de dos culturas o más en un territorio de forma simultánea, en donde existe una posible probabilidad de interrelación. Pero antes de avanzar, vamos a decir que la cultura es el conjunto de elementos simbólicos, económicos, materiales que rigen las actuaciones sociales y familiares del individuo en un determinado espacio. La cultura es uno de los aspectos más olvidados por parte de la sociedad. A medida que la educación ha avanzado, ha ganado mayores reflectores. Todo esto es para que no olvidemos nuestras creencias, valores y costumbres que nos caracterizan. Su concepto se ha ido transformando desde la antigüedad clásica hasta el actual siglo XXI, por lo cual se ha ido adecuando a las necesidades de la sociedad. A ver, un momento por favor. Entonces la cultura son esos elementos que caracterizan un lugar, ¿no es así? Bueno, es que recuerdo haber leído en una revista educativa de mi tocayo García, quien define la cultura como aquello que garantiza la integración de las diferentes esferas de la vida, ya sea económica, social y religiosa del hombre. Así es, compañeros, se merecen un 10 en su curso con la maestra Liliana. Retomando los conceptos, la multiculturalidad se define como la presencia en un territorio de diferentes culturas que se limitan a coexistir, pero no a la convivencia. O sea que no socializan. No es solo eso, Gore. Depende mucho del contexto y del ambiente en el que se encuentre el aula. Para este caso podemos mencionar la experiencia que tuvimos en la escuela telesecundaria Emiliano Zapata, de Apazapan, Veracruz, en donde nos percatamos de los contenidos abordados en este podcast. Por otro lado, la interculturalidad conlleva el reconocimiento y comprensión ante la existencia de otras culturas. Hay respeto, comunicación e interacción, pero para que una sociedad sea intercultural, todos sus miembros deben interactuar y enriquecerse con esa interacción. Ah,
Está bien, Albert. Entonces, podría decirse en pocas palabras que pluri significa muchos, es decir, son culturas que pueden relacionarse entre sí, pero hay una probabilidad de que convivan o no. Por otro lado, multi hace referencia a diferentes culturas que solo coexisten, o sea, juntos pero no revueltos. Y por último, inter, que sería entre. Y es aquí donde las culturas pueden convivir, respetarse, compartir ideas y relacionarse para el intercambio y socialización, lo cual enriquece un poquito más a su cultura. Tal cual, hermano. Ejemplificando lo ya mencionado anteriormente, puedo comentarles sobre mi estancia en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Es muy bonito recordar esa etapa de mi vida, donde se contrasta todo lo hablado con anterioridad, puesto que yo mismo presencié cómo en la escuela que impartí clases venían alumnos de comunidades más cercanas, donde interactuaron mis alumnos de diferentes culturas, edades y conocimientos cognitivos. Entonces, si retomamos tu experiencia, ¿me estás diciendo que en mi aula de clases de telesecundaria puedo tener mezclados a mis alumnos? No es tener mezclados a los alumnos, es comprender que el docente, al entrar en un aula de clases, integra a todos por igual, contando así con educandos tan diversos, los cuales tienen una historia de vida que los acompaña y que los ha influenciado de acuerdo a los conocimientos previos que los alumnos tienen. Sí, Gore, es como lo que vivimos en nuestra jornada de observación, en donde los alumnos de Apazapan reconocen que tienen diferentes culturas a los demás alumnos, ya que vienen de diferentes comunidades, como lo son Jalcomulco, Cuetzala y Carrizal, y eso es pluriculturalidad, la presencia de dos o más culturas. Más claro que el agua no puede ser. Y bueno, en este caso los alumnos de nuestra telesecundaria no recaen en lo multi, al contrario, son demasiado interculturales. Gracias a ello, enriquecen su propia cultura. Exacto, Gore. Es decir, reconocen que dependiendo a su lugar de origen, tienen una cultura muy particular, ya que a pesar de estar en el mismo espacio, sí conviven, se relacionan, se apoyan, se retroalimentan, se respetan y sobre todo, socializan. Todo esto ocurre gracias a la escuela, ya que ésta actúa como el principal motor de la interculturalidad, fomentando el respeto hacia la pluralidad cultural y estimulando las relaciones entre todos los individuos. Bueno, así como lo mencionas, comprendo que el docente tiene la labor de ir más allá, y al encabezar esa búsqueda, creará vínculos con los alumnos. De esta manera, podrá conocerlos más a profundidad, puesto que cada uno tiene una historia que lo acompaña. Anda, así es. Por otro lado, si enfocamos este punto a una telesecundaria, podremos darnos cuenta de que hay alumnos que tienen 16 años de edad y apenas están cursando la secundaria, cuando realmente deberían estar en otro nivel. Es por eso la importancia de conocer qué es el multigrado y multinivel, porque de esta forma tendremos una idea de cómo integrar a los alumnos. Aunque debo decir que me da miedo enfrentarme a un aula con diferentes edades y grados en un solo grupo. Bueno, recuerda que es parte de la formación docente. Por ejemplo, en la telesecundaria de Apazapan detectamos que no era una escuela multigrado, ya que los alumnos se encuentran en el grado correspondiente a su edad. En el grupo de segundo año, en donde estaba nuestro compañero Jesús, nos comentó que había una alumna mayor con 15 años, y de acuerdo a su edad, ella debería estar cursando el tercer año. Esta situación se debe a que reprobó, siendo un ejemplo del multinivel de los alumnos. Y respecto a la experiencia de los maestros de la telesecundaria, ninguno de los docentes ha prestado su servicio en una escuela multigrado, lo cual los vuelve privilegiados, porque ser maestro de una escuela multigrado es un gran, pero gran reto. Pero recuerda que en un futuro seremos docentes de telesecundaria y podremos tener escuelas unitarias o bidocentes a nuestro cargo, dependiendo de la realidad que nos toque, eso sí. Es por ello que debemos ser capaces de gestionar nuestras habilidades organizacionales, pero también las emocionales, ya que de cierta manera seremos el soporte de esos chicos que confían en nosotros, dado que sí o sí tenemos impacto en su vida, ya que pasan una tercera parte de su día con nosotros. Respecto a lo que mencionas, hay posibilidad de dar clases en una escuela multigrado, y recuerdo haber leído en una página del Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación, o sea, el INE, nos dice que este tipo de escuelas cuentan con docentes que atienden grupos conformados por estudiantes de varios grados. La mayoría de ellas se localizan en áreas rurales o marginadas. Así que es posible que nuestra primera escuela sea una multigrado, y sobre todo puede que sea en nuestro estado de Veracruz,
ya que a nivel nacional es el estado que cuenta con más escuelas telesecundarias, es decir, con más plazas para los normalistas. ¡Bingo! Ya recordé el otro concepto que va de la mano con el multinivel, es decir, el multigrado. La palabra multigrado se refiere a los alumnos de diferentes grados que existen en una misma aula, siendo un agrupamiento escolar acumulado de diferentes cursos que comparten un grupo o una clase. Pero Bore, olvidaste el multinivel. Pero tranqui, ahorita lo definimos. El multinivel es un tipo de estrategia flexible e inclusiva. Considero que es inclusiva porque toma en cuenta a todos los alumnos sin importar sus condiciones determinadas por el contexto en el que se encuentran, por lo que, al mismo tiempo, toma en cuenta las particularidades de cada alumno. Un momento, amigos. Entonces, eso quiere decir que hay diferencia entre estos conceptos. O sea, el multigrado es la presencia de varios estudiantes de diferentes grados en una aula, mientras que el multinivel nos indica qué parte de esos alumnos cuentan con diferentes edades, con habilidades cognitivas avanzadas, diferentes estilos de aprendizaje, gustos, historias, entre otros factores. Qué interesante es todo este rollo de las escuelas telesecundarias, ¿eh? Sí, realmente no sabía todo eso. Antes de seguir avanzando, me gustaría decirles que las aulas multigrado promueven la inclusión, opuesta a la exclusión, ya que su valor radica en fomentar el respeto. Para esto, es fundamental crear un ambiente de paz y confianza en estas aulas. Entonces, el docente tomará en cuenta las diferencias que existen entre sus alumnos. Para ello debe encontrar enfoques que le permitan satisfacer las necesidades de los educandos sin excluir o segregar a algún participante. Uno de ellos sería el enfoque de planificación, en donde haya una organización que involucre a los centros de trabajo y a los docentes que tienen un papel activo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otro de los enfoques que nos permite enseñar a los alumnos, con base a lo escrito por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, es decir, la UNESCO, nos dice que, por medio de 4 pilares, llevaremos a cabo la educación. El primer pilar es aprender a conocer. Consiste en adquirir herramientas que nos permitan conocer el entorno que nos rodea, mientras que el segundo pilar es aprender a ser, que consiste en conocer e influir en el entorno que nos rodea. Por medio de este, los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar habilidades comunicativas para desenvolverse en la vida. Estás en lo correcto, Wilfred, pero no olvidemos los últimos 2 pilares. Para ello, la UNESCO nos dice que el tercer pilar es aprender a vivir juntos. Se refiere a coexistir en el mismo lugar, participar y cooperar con los demás. Así todos nos apoyamos y obtenemos a diferentes puntos de vista. El cuarto pilar, aprender a ser, nos menciona que cada individuo dota y prepara a otro, propiciando que éste obtenga conocimientos intelectuales, brinda la libertad al alumno para expresarse y dar a conocer sus opiniones. Así que, debido a la existencia y variedad de las edades de los alumnos en un salón de clase, esto nos refleja que muchos de los adolescentes que constituyen el aula no vivieron su etapa correspondiente a causa de la historia de vida que acompaña a cada uno, lo cual se refleja en la creación de los grupos. Es por este motivo que para conformar un grupo escolar en el aula podemos hacer uso de la diversidad cultural para que exista en un lugar determinado con la finalidad de ser inclusivos, participar con las personas en una comunidad, aprender de esa cultura, sobre las distintas prácticas en la sociedad. Esto nos permite hacer a un lado a los estereotipos para establecer relaciones en armonía, incluyendo a personas con diferentes orígenes. Y hablando de diversidad en el aula, considero que los 4 fuimos partícipes de ella, pues los alumnos al venir de diferentes lugares lo reflejan en su forma de ser. Recordemos que este concepto es la variedad de alumnos que existen dentro de los salones de clases, siendo de diferentes culturas, estilos de aprendizaje, maneras de pensar y de ser. Sí, ya que, por ejemplo, los alumnos y papás de Coatzala tienden a ser más colaborativos, mientras que los de Jalcomulco son un poco más agresivos o pesados, y los de Apazapan son muy tranquilos. Pero, a pesar de eso, la convivencia dentro de las aulas es buena. Pero estás olvidando un detallito. Dentro de la misma telesecundaria hay un caso particular. William, un chico con autismo de primer año. Aunque es solo un niño con una condición diferente al resto, sus compañeros hacen lo posible para que él se sienta parte del grupo y puedan llevarse bien. Esto refleja que sean inclusivos y puedan aprender a convivir sin importar las diferencias, ya que la heterogeneidad de los educandos, lejos de ser un obstáculo para la enseñanza, constituye una oportunidad para el intercambio de experiencias.
Y respecto a sus estilos de aprendizaje, en la mayoría de los estudiantes predomina el estilo kinestésico y visual. Y en cuanto a sus personalidades, realmente encuentras de todo un poco. Algunos son distraídos, otros son algo inquietos, otros son un poco reservados, algunos suelen jugar mucho y tienen gustos muy diferentes. Pero, si todos fueran iguales dentro del aula de clases, no existiría la diversidad. Exacto, Rubén. Pues las diferencias enriquecen al aula, pues el objetivo principal de atender a la diversidad es garantizar condiciones equitativas para todos los educandos. Siendo así, que lo anterior implica respetar las diferencias y asumir que la diversidad representa una fortaleza dentro del aula. De no hacerlo, tendremos problemas en el aprendizaje. Y es por eso que es importante reconocer cómo influyen en el alumno ciertos factores como lo son la familia, los amigos, la escuela, los medios de comunicación y la tecnología. Estos repercuten en sus emociones de forma positiva o negativa. La familia es el primer contacto, es quien transmite valores. Este implica a la escuela y a la sociedad a través de los medios de difusión. Y aquí me pregunto, ¿los medios informan, conforman o deforman? Lamentablemente, Albert, los medios deforman la realidad de los adolescentes, alterando lo que realmente les sucede durante esta etapa. Muchos dicen que la adolescencia es un peligro. Por otro lado, durante esta etapa, el adolescente comienza a construir su propia identidad personal. Es por ello que esta etapa se caracteriza por los cambios físicos, los cambios constantes que hay en la sociedad y, por último, por la necesidad de pertenencia a un grupo. Sin embargo, durante este trance, la familia comienza a quedar a un lado, pero también comienza a preocuparse más por él, ya que nuestro adolescente de telesecundaria conoce amigos los cuales tienen una influencia relevante, ya sea para bien o para mal. Eso sí, pero el adolescente debe socializar y todo dependerá de su contexto. Hay adolescentes que tienen un buen núcleo familiar y eso favorece a su crecimiento y desarrollo personal. En cambio, hay adolescentes que sufren los divorcios de sus padres, experimentan tensión dentro de sus familias e incluso sufren conflictos que alteran su estado emocional. Y nuevamente, en la telesecundaria de Apazapan, muchos alumnos no tienen un buen núcleo familiar, pues recuerdan que la directora nos comentó que sufren de problemas y violencia familiar. Bueno, eso les impide a algunos socializar con sus demás compañeros. Así es, otros alumnos nos comentaron que sus padres se han divorciado y eso les desanima un poco, ya que por esta cuestión terminan estudiando en esa telesecundaria. Actualmente se sienten a gusto en esta escuela, por lo que disfrutan de su estancia. Sin embargo, hay alumnos que trabajan, ¿verdad? Sí, este caso se da con los alumnos de segundo grado, quienes consideran que es mejor ir a cortar limón que venir a la escuela, o incluso de concluir la telesecundaria. Hay algunos que llegan tarde a la escuela por lo mismo, porque en vez de disfrutar su adolescencia, optan por irse a trabajar al campo, para así tener un poco de dinero, pero descuidan sus estudios y su persona. Y lamentablemente muchos de los padres de estos chicos consideran de igual manera que es mejor trabajar que estudiar, pues esto se debe a la ideología que tienen, más que nada por su contexto. Obvio, Gore. Pero todo depende del contexto. Es por eso que las adolescencias en una telesecundaria son totalmente distintas a las de los chicos en la gran ciudad. La telesecundaria se vuelve la modalidad educativa más flexible para estos adolescentes, ya que ahí construyen sus experiencias de vida. Bueno, recuerdo que en un documento que leí mencionaba que los alumnos de este nivel se topan con muchas situaciones. Algunos trabajan y estudian. Otros han desertado, pero son motivados y regresan al estudio. Otros simplemente abandonan sus estudios, pero no por gusto propio, sino por las etiquetas que hay en su familia. Unos migran. Bueno, nos encontramos de todo un poco, sea bueno, pero en su mayoría todo es casi malo. Sin embargo, la telesecundaria se convierte en un espacio para crear vínculos, conexiones y fomentar esa convivencia. Pero sabes, a pesar de eso, muchos alumnos demuestran que son capaces de concluir sus estudios, sin importar las condiciones sociales, aunque realmente es un gran desafío. Es por ello que debemos acercarnos a los alumnos y ser un elemento de motivación, para crear ese vínculo que permita apoyarlos y de esta manera dejar una huella, o dicho en otras palabras, un instante fugaz en la vida de los alumnos. ¡Wow! En verdad que la educación telesecundaria causa un gran impacto, pero para poder responder a todas las necesidades necesitamos enfoques, ¿verdad, compañeros?
Obvio, Gore, es por eso que vamos a hablar del entorno sociocultural de los alumnos. En las zonas rurales, por lo general, existe marginalidad y dependencia hacia otras ciudades. Muchos de nuestros alumnos que provienen de zonas rurales tienen menor calidad de vida en comparación con las zonas urbanas y presentan dificultades para acceder a oportunidades educativas y sociales. Y es aquí en donde podemos hablar de los aspectos socioculturales de los adolescentes de la telesecundaria. El valor que es más notorio observar en ellos es el valor del respeto, pues esto se debe al lugar en donde viven. Pero sabes, aspectos como las creencias, tradiciones, la religión y nuevamente más y más tradiciones son cuestiones que observamos en los alumnos y las anotamos en nuestro diario y en la guía de observación. Por ejemplo, la religión es algo muy influyente, ya que por ser un lugar pequeño, los adolescentes siguen la religión que es impuesta por sus abuelos, quienes tienen más autoridad que los mismos padres de familia. De igual manera, los alumnos llevan un estilo de vida regular, lo cual no les impide acceder a la educación, pues a pesar del lugar, consideramos que tienen los recursos necesarios. Tienes razón. Es por eso que como complemento agregaría aspectos como la influencia por el contexto, las condiciones socioeconómicas e institucionales. Estas impactan en la experiencia de nuestros alumnos, siendo esto algo que no podemos controlar, pero podemos tomar medidas preventivas para diversas situaciones que se nos podrían presentar. Retomando la diversidad en el aula, debemos identificar cuáles son los diferentes enfoques para la enseñanza en esta. Uno de ellos es el enfoque de la inclusión, el cual se entiende como la diversidad que existe dentro del aula, y va más allá de las dificultades y necesidades educativas, siendo esta una atención individual para los estudiantes. No olvidemos que es diseñada por y para cada contexto, y liderada por equipos colaborativos que tienen como objetivo evitar las barreras que impiden o dificultan el aprendizaje y la participación. También es importante mencionar el enfoque de integración, en el que se realizan ajustes para que cada estudiante con necesidades especiales cumpla con el programa, mientras que en el enfoque inclusivo se modifica el programa y las condiciones para dar espacio al desarrollo y la participación de toda la gente en la escuela. Y fíjense que es muy interesante, compañeros, cómo la escuela se relaciona con la comunidad y con los padres de familia. El otro día, leyendo un texto de Carolina Irmas, decía que apoyarse en los conocimientos de comunidad y padres potencializa la capacidad de que los centros puedan educar de forma integral, y que esto es un factor que sirve de estímulo para el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, dentro de la comunidad existen varias culturas y se buscará transitar desde el reconocimiento de la multiculturalidad a la interculturalidad para combatir la discriminación. Una educación intercultural aborda 3 aspectos fundamentales: pertinencia, convivencia y la inclusión, y gracias a ello se da una interacción sana en el aula. Pero debemos tener cuidado con la desigualdad, lo cual es un reto al que nos vamos a enfrentar. Pero para poder implementarlo en nuestra aula debemos conocer los diversos puntos ya mencionados, pues al integrarlos conlleva utilizar diferentes estrategias que el docente puede implementar. Una de las maneras en las que él puede lograrlo parte de reconocer qué es la diversidad y saberlo desprender en categorías, para después pasar a realizar el diagnóstico. Una vez aplicado, se realiza un análisis y con base a los resultados se tomarán decisiones para escoger cuál será la manera en que se trabajará, acoplándose a los alumnos, y durante este proceso podemos contar con el apoyo de la comunidad. Claro, Rubén. Podemos conformarlas por edades, nivel cognitivo, género, grado, necesidades, lengua, interés, resultado del diagnóstico, entre otros elementos. Pero todo nuevamente recae en un mismo punto: la diversidad. ¿Recuerdan que la directora de Apozapa nos dijo que ella aceptó de todo tipo de alumnos, sin importar si habían reprobado, si ya los habían votado de Jalcomulco, su edad, su nivel cognitivo, económico, entre otros factores? Dependiendo de la matrícula de la escuela, era como se iban conformando los grupos para cada grado. Por ejemplo, en mi grupo son pocos los alumnos y están mezclados, tanto en género como del lugar de procedencia, pues la escuela es inclusiva y no se limita a recibir a los alumnos. Al contrario, la misma directora desea que la matrícula aumente. ¿Saben? Al final de todo esto me doy cuenta que nosotros somos una pequeña parte de una aula diversa, ya que vivimos diferentes adolescencias, tenemos diferentes rasgos y vínculos, así como una cultura ya establecida, pero al final logramos ser interculturales, y eso es lo que debemos aplicar el día de mañana en las aulas. Me gustaría seguir conversando con ustedes y con nuestro público,
pero ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recapitular brevemente todo lo abordado en este espacio. Cabe resaltar, y no olvidemos, que las telesecundarias están rodeadas de diferentes contextos y una diversidad impresionante. Es a partir de este punto que debemos reconsiderar su importancia, ya que por medio de ella y de la teoría, nosotros como futuros docentes, quienes comenzamos desde las prácticas, podremos ser capaces de llevar lo teórico a lo práctico. Muy cierto, Albert, porque la realidad depende del territorio, la comunidad y dentro de ella, la familia, siendo factores que influyen en su proceso de aprendizaje, dado que el adolescente al encontrarse en esta etapa de cambios será como una esponjita que absorbe todo a su paso. Exacto, compañeros, pero para ello debemos tener el conocimiento del tema de la diversidad, para no excluir a ningún alumno y tampoco pasar como ignorantes. De esta manera, tomaremos en cuenta todas sus necesidades y sobre todo su contexto, reconociendo que la diversidad en el aula nos permite demostrar nuestras habilidades docentes. Sin más que agregar, nos vemos en el siguiente capítulo de Telesecundaria en acción, conectando aprendizajes. Tiene una propia historia y por ende eso significa tener un inicio para poder contárselo a los demás. Obvio, Gore, si no, ¿de qué manera se comprendería y se daría a conocer nuestra historia personal? Es por eso que sean de nuevo bienvenidos a este su podcast de confianza, Telesecundaria en Acción, Conectando Aprendizajes, en donde el día de hoy abordaremos nuestra segunda cápsula, titulada Modelos de Telesecundaria, la verdadera historia que no te contaron, el cual tiene como objetivo que ustedes, nuestro público, logren conocer, identificar, diferenciar y comprender los diferentes modelos educativos por los cuales ha tenido que pasar la telesecundaria para llegar a ser lo que es hoy en día. ¿Cuánto has avanzado, telesecundaria? Y pensar que ayer era solamente un sueño de Álvaro Gálvez y Fuentes. Así es, Albert. El verdadero sueño de poder llevar la educación secundaria a zonas muy marginadas para así tratar de encontrar a ese Juárez inédito. Es por eso que haremos un recorrido histórico de todos los modelos que han acompañado a telesecundaria, reconociendo los aportes que brindó cada uno en su respectivo momento. Exacto, además de comparar la relación de lo que abordamos en nuestra primera cápsula y cómo están presentes los temas abordados, pero en este caso en los modelos educativos. ¡Comencemos! Nos sentimos muy contentos de saber que están nuevamente en sintonía con nosotros, en donde el día de hoy, como ya dijeron mis compañeros, veremos cada uno de los modelos de telesecundaria, pero también les contaremos un poco más sobre nuestra experiencia en la telesecundaria de Apazapan. Pero haciendo énfasis en el modelo con el cual trabajan los docentes, su metodología, los roles entre docentes y alumno, los materiales y recursos que usan para dar sus clases, entre otros elementos. Bueno, pero primero abordamos el chismecito histórico, así que si me permiten, voy a ir por mi taza de café para poder disfrutar a gusto. Oigan, pero antes de hablar de cada modelo, quiero definir algo que va a ser de mucha ayuda para quienes nos sintonizan. Así es, la diferencia entre el modelo educativo y el modelo pedagógico. Pero, ¿qué no son lo mismo? O sea, ambos son modelos, ¿no? No. El modelo educativo es un conjunto de opciones para formar al educando y a su vez representa ampliamente los fines de la educación y este va dependiendo de un determinado periodo histórico. Sí, y entre sus componentes del modelo educativo es que tiene aspectos de carácter filosófico, legal, organizativo y didáctico, y gracias a ellos se pueden crear los planes de estudio, siendo un poco más estático. Es por ello que el modelo educativo va primero, porque constituye cada modelo de enseñanza-aprendizaje para dar pauta al modelo pedagógico. Por esta razón, podemos decir que el modelo pedagógico es la construcción teórica que se orienta a diseñar y transformar la actividad educativa, siendo el conjunto de estrategias, metodologías y enfoques específicos para poder saber cómo enseñar y de qué manera se va a lograr. Es decir, el modelo pedagógico se preocupa por la dinámica dentro del aula y a su vez define los medios para alcanzar el concepto de educación, mientras que el modelo educativo es el que define a la educación por medio de normas y leyes. Exactamente.
Supongamos que en nuestra vida fuimos arquitectos y bueno, en este caso, los planos de la casa que vamos a construir son nuestro modelo educativo, mientras que los materiales para llevar a cabo la construcción son nuestro modelo pedagógico. De manera que ambos necesitan del otro, si no, jamás tendríamos una casa finalizada y jamás nos pagaría. Ahora sí, ya podemos comenzar a caracterizar cada modelo de telesecundaria, pues estos son la mezcla entre lo educativo y lo pedagógico. Cabe aclarar que no hay un consenso determinado para esto, pero sí hay muchos autores que permiten analizar las diferentes versiones. Así que, para no confundirnos, usaremos la clasificación del autor Romero, quien divide los modelos de telesecundaria en 3 partes, siendo el sistema de telesecundaria, el modelo pedagógico de telesecundaria y, por último, el programa para el fortalecimiento del servicio de la educación de telesecundaria. Va que va. Y a partir de ello, el primer modelo que da inicio a la telesecundaria surge en el periodo de 1964, denominado como modelo experimental o modelo piloto. Este modelo inicia porque en 1965 se contempló una campaña de alfabetización, en la que se emplearían recursos audiovisuales para combatir el rezago educativo. La institución encargada de esta fue la Dirección General de Educación Audiovisual, DGA. Y fíjense qué interesante, para su creación se estudiaron experiencias de otros países y la base de este sistema fue la teleescuela italiana, la cual tenía las características de tener un telemaestro, un maestro monitor o coordinador, y el aula tenía que estar equipada con un receptor para la señal de teleaula. Retomando las características que antes mencionas, Albert, me gustaría agregar la función que cumplía el maestro coordinador o monitor, la cual consistía en orientar, complementar y reafirmar los conocimientos transmitidos a través del televisor, mediante la aplicación de las actividades sugeridas por el telemaestro. Ese era un rol bastante importante en este modelo, pero fue hasta 1966 cuando comenzó la fase experimental. Las clases eran en circuito cerrado y las primeras lecciones se transmitieron desde la DGA a las teleaulas. Oigan, pero sí sabían que el primer curso de telesecundaria se transmitió a través del Canal 5 de México, DF, en donde la inscripción a este primer curso en circuito abierto fue de 6.569 alumnos, distribuidos en 8 entidades del país. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me parece que la programación incluía 6 lecciones matutinas diarias, o sea, de lunes a viernes, y la estructura de las clases era la siguiente: 10 minutos de repaso de la clase anterior por el maestro coordinador, 20 minutos de lección por el telemaestro, 20 minutos de realizar actividades mientras eran supervisados por el maestro monitor y 10 minutos al final de cada clase para descansar. Me parece muy importante mencionar que los maestros diseñaron guías de estudio para facilitar el aprendizaje dentro del aula. No nos olvidemos también del 76% de alumnos que aprobó los objetivos de este primer modelo piloto, que fue lo que generó confianza en este modelo para darle seguimiento. Claro, y además del poco costo que este innovador modelo generaba, puesto que con poquito presupuesto atendían a ese porcentaje de población que debido a su ubicación geográfica no podía acudir a una secundaria general o técnica. Y gracias a todas estas ventajas fue que en 1968 la telesecundaria quedó inscrita en el Sistema Educativo Nacional y el 21 de enero de ese mismo año inició formalmente su difusión a nivel nacional. El primer curso de telesecundaria oficialmente se transmitió el 21 de enero de 1968 por el Canal 5 y su estación de radio repetidora, Canal 6, y los horarios estaban dispuestos de tal manera que las clases se impartían de forma sucesiva. Además de la estructura de las clases de este primer modelo, seguía siendo las mismas a las del modelo experimental, y en este modelo aún no se tenía ese sentido informativo, ya que el alumno solo era un receptor de la información. Pero aguanta, la diferencia es que en este primer modelo ya se agregaron las primeras guías para las clases televisadas. Estas estaban organizadas por tema, subtema, información y ejercicio. A su vez contenían varias asignaturas y se usaban para guiar al ciclo escolar. Otro punto bastante importante de este modelo fue su evaluación, que resumía 3 momentos. La telesecundaria presentaba ventaja gracias a su bajo costo, como bien se mencionó, siendo 50% más barata que las otras modalidades. Mostró un bajo índice de eficacia, pues solo 44% de los alumnos egresaban para continuar estudiando. Era necesario invertir en cursos de capacitación docente, dado que los maestros a cargo de los grupos tenían una formación como docentes de primaria.
Es entonces que después del primer modelo surge el modelo de adecuación, que abarca del año 1979 a 1981. Este modelo se caracterizó por tener su programa educativo por televisión, pero ahora con actores. Hicieron a un lado a los maestros por no ser telegénicos. Se tenía una guía de trabajo, el maestro pasó a ser llamado maestro coordinador. El programa tenía un sentido informativo. Para este modelo se inicia la formación docente con licenciatura en educación secundaria con la especialidad en telesecundaria. En verdad que no imaginaba toda esa historia detrás de la telesecundaria. No cabe duda que es un gran ejemplo de lucha para alcanzar la calidad educativa. Sí, compañero Jesús, y estamos comenzando, todavía queda más por contar. De la mano del año de 1982 viene el modelo antecedente. Este modelo duró 6 años, desde 1982 hasta 1988. Contaba con un programa de televisión interpretado por actores, con una guía de estudio, un maestro coordinador. Su sentido era informativo-formativo, se vinculaba con la comunidad y el perfil del alumno comienza a tener más importancia debido a la etapa en la que se encuentra, dejando de ser un receptor. Y ante todo esto, Rubén, debemos enfatizar que este modelo tenía una mayor profundidad en la calidad educativa, pues se realizaron esfuerzos para actualizar los planes de estudio, mejorar los materiales didácticos y fortalecer la formación docente. Además, se llevaron a cabo programas de expansión para aumentar la cobertura del programa de telesecundaria, con el objetivo de llegar a un mayor número de comunidades rurales y marginadas en todo el país. Claro, Gore, suena como un buen modelo, pero todo tiene un final, y ese final es el principio de algo nuevo. Este nuevo comienzo trae consigo el nuevo modelo, el cual abarcó las fechas de 1989 a 2005. En efecto, Jesús, el modelo trajo consigo la creación de materiales específicos, se organizaron capacitaciones, hubo descontento por parte de los docentes, se relaciona el currículo escolar relacionado a problemas comunitarios. Albert, este modelo suena muy controversial, pero por fin en la educación secundaria se volvió obligatoria en 1993. Además, el alumno dejó de ser un individuo pasivo. Es muy importante resaltar lo último que dijiste, Rubén. Este modelo buscaba un enfoque que contemplaba la participación de los estudiantes. En este modelo, las aulas llevaban a cabo un proceso de aprendizaje interactivo, participativo, democrático y formativo. Claro que hay que resaltarlo. Además, el modelo trajo consigo una metodología que consistía en la siguiente serie de actividades. Plantear al estudiante una situación o problema para introducirlo en el tema que se iba a estudiar. Hacer actividades que involucran el análisis y síntesis de información. Esta información estaba vinculada a su contexto o al problema presentado al inicio. Por último, se evalúa lo aprendido. No olvidemos a nuestros docentes en este nuevo modelo, puesto que para el año de 1999 las escuelas normales del país agregaron a la licenciatura en secundaria 10 especialidades, entre ellas las de telesecundaria. Y para 1995, los maestros de educación básica contaban con el Programa Nacional para la Actualización Permanente de Maestros de Educación Básica en Servicio, es decir, PRONAV. Tienes razón, Gore. Cada vez más se buscaba tener docentes más preparados. Aún así, no hay que dejar atrás los apoyos didácticos. Contaban con programas de televisión, un libro de conceptos básicos que estaba organizado por capítulos y siguiendo el orden propio de cada materia. Tenían una guía de aprendizaje que reunía las características de una guía de estudio y un cuaderno de trabajo, cumpliendo con la función de orientar el aprendizaje de los alumnos. Después del nuevo modelo de telesecundaria, se da inicio a la etapa del programa para el fortalecimiento al servicio de la educación de telesecundaria, en donde nos encontramos con el modelo renovado del año 2006 al año 2011 y con el modelo fortalecido de telesecundaria, abarcando del año 2011 hasta la actualidad. El modelo renovado tuvo como antecedente al nuevo modelo fortalecido de telesecundaria y el modelo educativo de 1993, mientras que el modelo fortalecido tuvo como antecedente al modelo renovado. El modelo fortalecido, de acuerdo con el autor Ricaño, nos afirma que llegó con la reforma educativa de 2006 de educación secundaria a finales del periodo presidencial del licenciado Vicente Fox Quesada. La normatividad de este modelo corresponde a esta reforma. Es así como este modelo se propuso diversificar y flexibilizar el proceso educativo por medio de la integración de diferentes recursos, materiales y sobre todo el uso de las TIC. Pero también planteaba la participación en la sociedad por medio de las siguientes características: integral, incluyente, flexible y participativo. Para este punto se deja atrás la enseñanza tradicional,
para así desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo de los alumnos, pues buscaba el pleno desarrollo de capacidades para el alumno y también para el docente. Y con este modelo pasamos de las teleaulas a ser como tal una telesecundaria, ya que usaba los medios masivos de comunicación, teniendo así una infraestructura fija. Y como parte de los recursos y materiales, estos se clasificaban en televisivos, impresos y en libros digitales. Parte de los materiales televisivos consistían en programas o videos educativos, las enciclomedias, las cápsulas informativas y los noticieros. Por otra parte, los materiales impresos son libros de texto y apuntes bimodales, tanto para docentes como para alumnos, compendios de mapas y de textos básicos, manuales de laboratorio y una guía articuladora. A su vez, los recursos informáticos eran el aula de medios y muchos materiales muy lúdicos. Y la dinámica de clase cambió, pues ahora ya no dependían tanto de las clases televisadas, y en ellas se usaban los materiales audiovisuales. Gracias a ello, el rol del docente también cambió, en donde ahora el maestro es el que promueve el desarrollo integral, participando más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, el alumno es gestor de su propio aprendizaje, dejando de lado el papel de alumno receptor que tenía en los modelos anteriores. Luego, en el año 2006, surge el mapa curricular, el cual promovía una mayor integración con una jornada laboral de 35 horas, en donde se incluyen asignaturas como la tutoría y asignatura estatal. Ay, yo recuerdo que cuando estuve en secundaria me tocó esta última, pero al pasar al segundo año la quitaron de nuestro horario. Ahora entiendo por qué sucedió esto. Ahora el modelo renovado era un proceso didáctico de carácter lineal complejo, en donde usaba materiales audiovisuales, informáticos y libros para el alumno, así como bibliotecas escolares y de aula. Y a partir de ello, en 2011, ya hay libros de texto por asignatura. Por otro lado, en ese mismo año, la reforma integral de la educación básica, RIEB, estaba orientada en el desarrollo de competencias, una serie de contenidos para alcanzar habilidades y valores en los estudiantes. Gracias a ese modelo, finalmente se dio paso al modelo fortalecido. Este modelo se rige bajo la reforma de 2017, la cual trabaja por medio de competencias que ayudan al egreso del alumno de secundaria, siendo competencias para el aprendizaje permanente, manejo de información, de situaciones para la convivencia y para la vida. Y oficialmente nuestra modalidad se convierte en licenciatura, dejando muy, pero muy atrás lo que fuimos en un inicio, telemaestros o maestros coordinadores. Sí, Gore, pero no olvidemos cómo inició el maestro de tele. Y bueno, el modelo fortalecido presentó un cambio metodológico en la forma de planear, desarrollar y evaluar la práctica docente, algo diferente al plan 1993. Es abierto, no es cerrado. Ofrece libertad para planear y evaluar las actividades de aprendizaje. También ofrece diversos apoyos para promover la participación del alumno y del padre de familia en un ambiente activo, interactivo y creativo. Y no olvides que este modelo toma en cuenta 5 aspectos fundamentales: la formación docente, la gestión, operación y seguimiento, los materiales y medios, la infraestructura y equipamiento y la evaluación y mejora. Y gracias a ello, ahora la evaluación era tanto cualitativa como cuantitativa, es decir, mitad y mitad. Aunque hay que reconocer que actualmente el alumno ha cambiado bastante, pues ahora son groseros, tienen una mente más abierta y libre, deciden qué es mejor trabajar y por ende pasan más tiempo solos, algo que realmente es muy alarmante. Pero chicos, recuerden que la telesecundaria es un modelo que sigue evolucionando y como todo, tendrá aciertos y desaciertos. Es por esa razón que nos debemos de comprometer con este servicio, aunque eso implique querer desmayarse cuando nos cambian el programa de estudios. Tienes toda la boca llena de razón, hermano. Pero todo esto que acabamos de analizar nos permite entender realmente qué significa ser maestro de telesecundaria. Muy cierto. Conocer cada uno de los modelos de telesecundaria nos permite crear conciencia de qué podrás encontrar el día de mañana cuando prestes tu servicio y de igual manera entender que todas las adecuaciones que ha atravesado la telesecundaria han sido por la constante búsqueda de la mejora de los educandos, lo cual ahora es posible analizar en nuestras jornadas de observación. Y hablando de las jornadas de observación, descubrimos y analizamos todos los modelos de telesecundaria. Ya podemos vincularlo con nuestra escuela de observación de Apazapan, en donde sobrevivimos al calor. La ventaja es que la escuela tenía aire acondicionado. Ay sí, en eso tienes toda la razón. Y si te das cuenta,
Eso es parte de la infraestructura de la telesecundaria, ya que antes en la teleaula eso aún no estaba considerado ni en sueños. Eso se debe a los avances, Gore, pero también recuerden que la directora nos dijo que el plan que más le agradó fue el de 2006, ya que los materiales que tenían los libros eran muy novedosos para los alumnos. Mientras que a mi maestra del grupo de primer año se sabe de cabeza a pies el Plan 2011, perteneciente a la reforma educativa de la educación básica, RIEB. Pero respecto al modelo con el cual operan los docentes de nuestra escuela, es nada más y nada menos que el modelo correspondiente al Plan de Estudios 2022. Es decir, la nueva escuela mexicana, en donde ahora los maestros trabajan por proyectos, campos formativos, ejes articuladores, transversalidad, metodologías, etc. Aunque este nuevo plan es prácticamente lo mismo, los maestros reconocen que han tenido problemas para ejecutarlo correctamente, pues al tratar de concatenar los campos formativos y los ejes articuladores, el aprendizaje de los alumnos se topa con muchas barreras. Pues uno de los grandes retos para trabajar con este modelo es el implementar las metodologías, ya sea por aprendizaje basado en proyectos ABP, con enfoque STEAM, aprendizaje basado de problemas y proyectos comunitarios. Y para trabajar dentro del salón de clases, usan su planeación, la cual divide al proyecto por sesiones con una duración de 50 minutos cada una. La estrategia que usan los maestros para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje es usar los videos del canal de telesecundaria y después explicarles a los alumnos las dudas que tengan. Así es, siendo así la forma de trabajar de todos los docentes de la telesecundaria de Apazapan. Por otra parte, en cuanto a los componentes de este modelo, la nueva escuela mexicana trabaja por campos formativos, los cuales son 4: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y el campo de lo humano y lo comunitario. Dentro de ellos, las asignaturas o disciplinas van incluidos, pero estas varían dependiendo del grado. Así es, Gore, pero otro aspecto muy importante son los enfoques con los que se trabaja, dado que es un modelo educativo con enfoque crítico, comunitario y humanista, que busca formar estudiantes capaces para lograr incorporarse a la comunidad. Gracias a este modelo, el rol del docente, el del alumno y la comunidad tiene más interacción, pues al trabajar por proyectos, estos 3 elementos deben estar en constante comunicación, en donde no solo se tiene un sentido informativo, sino también uno competente. Muy cierto, Rubén, y para que ese trabajo se complemente, ahora tanto el docente cuenta con todo el paquete de libros a color en donde se incluyen todas las asignaturas. También cuentan con servicio a internet, lo que les permite usar las tecnologías de la información para visualizar los videos con los que cuenta el canal de telesecundaria e inclusive para consultar otras fuentes que permiten retroalimentar su aprendizaje. También cuentan con nuevos recursos, como lo son el aula de medios, los libros para alumnos y maestros, material lúdico, como lo son los juegos de matemáticas que tienen los salones, internet, televisiones, videos, etc. Así es, Jesús. ¿Y sabes? Todos los elementos que mencionas pertenecen al modelo fortalecido de telesecundaria, o como también se le conoce como Programa para el Fortalecimiento de Servicios de la Educación Telesecundaria. Realmente la telesecundaria de Apazapan es un reflejo del modelo fortalecido de telesecundaria, pues demuestra una evolución muy notoria, desde la manera de enseñar hasta los materiales y recursos con los que cuentan, así como el avance con los agentes involucrados. Esto nos indica que nos refleja los primeros modelos de telesecundaria, como el piloto o el primero, puesto que ya no hay ese circuito cerrado, o como en el modelo antecedente, en donde se hacía uso de las guías de conceptos básicos, libros pequeños pero gruesos. Al final, este tipo de experiencias han permitido desarrollar muchos materiales para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los adolescentes. Aunque mareen un poco a los maestros, conocer la historia que no te cuentan sobre ellos es crear ese vínculo de compromiso con la educación. Conmovedoras palabras. Ahora sé que tuve que empezar a estudiar los modelos de telesecundaria desde que venía en camino a este mundo, pues es mucha información de golpe que me acaban de dar. Pero Rubén, estás olvidando algo muy importante: las características de los modelos de telesecundaria que vimos en clases con la maestra Lili. Es decir, lo que observamos en la escuela. Si no, ¿para qué fuimos? ¿Cómo que olvidar? O sea, hay muchas más. Obvio, Rubén, telesecundaria se formó desde 1968 y desde ahí han surgido muchos cambios hasta la fecha de hoy y tal vez lleguen a surgir más.
¿no creen? Es por eso que haremos una recuperación de toda la información que se obtuvo, ya que gracias a ello podemos comprender y conectar la teoría que ya tenemos con la realidad en la que nos vimos involucrados. Para esto, me gustaría mencionar que todos los maestros de la telesecundaria tienen un horario escolar, el cual se lo dan a conocer al grupo y en este distribuyen alrededor de 6 materias diarias, en donde cada una tiene una duración de 50 minutos. Y si hacemos cuentas, la jornada semanal es de 30 horas. Ante esto, podemos decir que sí se respeta la organización por asignaturas. Los tiempos no se cumplen del todo, pero si contrastamos esto con los modelos educativos de telesecundaria, podemos encontrar una similitud casi con el mapa curricular que se propuso en 2006, con el modelo fortalecido. Solamente que en nuestra escuela de observación no hay como tal la asignatura de tutoría, pero sí se trabaja la asignatura de tecnología, la cual se ve reflejada en los talleres de danza y jarana que llevan los alumnos, siendo nuevamente una característica que prevalece del modelo renovado fortalecido. Otro punto que me gustaría tratar es la vinculación escuela-comunidad y la demostración de lo aprendido. ¿Recuerdan que Rubén salió 2 veces con su grupo de tercero a interactuar con la comunidad? Sí recordamos. Bueno, este es un claro ejemplo, puesto que lo que vieron en el aula, si no mal recuerdo, fueron temas de español, como entrevistas, exposiciones y demostración de carteles informativos sobre una problemática de la comunidad. Esto nos demuestra que los maestros vinculan los contenidos a la realidad, tal y como se comenzó a hacer en 1989, con la creación del modelo antecedente, puesto que buscaba reforzar el sentido social en la educación, aprender a servir, ser útiles en la búsqueda de soluciones a problemas de la comunidad. Pero ¿saben? También me percaté que en ocasiones la forma de enseñar de los docentes era tradicional, con un sentido informativo, como en el modelo experimental. Sin embargo, también entraba el sentido interactivo, participativo, democrático y formativo, porque cuando el maestro les hacía una pregunta, todos participaban y daban ejemplos, lo cual pertenece al nuevo modelo de telesecundaria. De verdad que con solo observar detalladamente puedes relacionar todo, pero ¿qué hay del rol del alumno y del docente? Respecto a tu pregunta, Rubén, considero que es muy importante mencionar que la telesecundaria ya no ve al docente como un monitor, como en el modelo piloto. Al contrario, ahora los docentes son los que promueven el desarrollo integral de aprendizajes, como en el modelo renovado o fortalecido, mientras que el alumno en ocasiones suele ser solo un receptor de información, como en los modelos experimental y primario, y antecedente también, debido a la teoría, ya que la mayor parte del tiempo ellos son gestores de su aprendizaje, como lo marca el modelo fortalecido, aunque a veces no lo gestionan tan bien, pero están formándose para lograrlo. Son adolescentes, es obvio que están en un proceso del cual seremos partícipes en unos años, cuando tengamos nuestro salón. Ya nos visualicé siendo gestores del aprendizaje con sutiles toques de conductismo. Bueno, pero después de comentar sobre las características de los modelos anteriores, que de cierta manera tienen vigencia en nuestra escuela de observación, la verdadera pregunta que me surge es: ¿lograrán los estudiantes de telesecundaria de la poderosa BEN recordar todo esto? Uy, Gore, yo creo que sí, siempre y cuando se apliquen y lean más de 100 páginas diarias. Jaja, no es cierto, eso solo era parte de asustarlos un poquito. Vaya chicos, sí que es un buen de info por recordar. En fin, una persinada y estudiar, que la plaza sola no va a llegar. ¡Qué buen chiste, Jesús! De verdad que sí nos merecemos una plaza con un buen sueldo, pero ¿qué creen? Es momento de despedirnos y cortarlas por el día de hoy. Esperamos que hayan tomado nota de absolutamente todo y sin más que decir, nos vemos en el siguiente chismecito de Telesecundaria Nación, conectando aprendizajes. Pero sí me van a dar mi plasma, ¿no? ¡Ay, Rubén! Es uno de los principales retos a los que se enfrentan los docentes de telesecundaria, pues en ocasiones no saben cómo resolver las situaciones que se presentan y es ahí donde comienzan los dolores de cabeza y la ansiedad.
¿Como el personaje de Intensamente? Exactamente, pero sin el color naranja y los cabellos alborotados. Si podemos evitar esa emoción, mucho mejor. Vivir sin ansiedad es lo mejor. Sin embargo, esta situación pone a los normalistas con los nervios de punta, ya que deben estar preparados ante cualquier situación que se dé en el aula de clases. Es por ello que existen las prácticas y sobre todo las escuelas normales. Obvio, Albert, es por eso que todos los que queremos ser maestros de educación básica aspiramos a las escuelas normales, como nosotros, aspiramos a la BEM. Y ahora, aquí estamos, aprendiendo todo lo que debemos saber para ser buenos maestros de telesecundaria y también contando las asistencias para no reprobar y poder pasar el semestre. Aguanta, eso no se debe de decir y además debemos dar la bienvenida a nuestro público. Cierto, va Rubén. Gracias, Jesús. Bueno, sin más asuntos que no deben ser contados, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast más reproducido en Spotify. Telesecundaria Nación, conectando aprendizajes. Este episodio tiene como objetivo reconocer los principios de la telesecundaria y las orientaciones pedagógicas que nos brinda la nueva escuela mexicana. También conocer las estrategias para enseñar de manera eficaz dentro del aula y a su vez saber los rasgos del perfil de ingreso y egreso que debe tener un maestro de telesecundaria. Y como un extra, escucharemos a Rubén hablar en portugués. A educación es cosa más importante del mundo. Chicos, olvidaron un detalle. ¿Detalles? ¿Cuáles detalles? Sí, nuestras experiencias y el cómo por medio de ellas adquirimos aprendizaje, el cual se refleja en lo que un docente requiere en su práctica. Ahora sí, podemos continuar. Bueno, sin más que esperar, demos inicio a este consejo técnico escolar. ¿Tienen galletas y café? No es cierto. Demos inicio a este podcast. Recuerden que somos 4 en sintonía con ustedes y esperamos que el contenido sea de su agrado y de su comprensión. Sin más peros, ¡comencemos! Actualmente, todos los docentes de educación básica se encuentran trabajando con la nueva escuela mexicana. Pero, ¿qué es exactamente la NEM? ¿Como suelen llamarle? La nueva escuela mexicana, NEM, es un proyecto educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión integral. Es prácticamente lo mismo, solo que con un nombre distinto. Pero en este caso, la nueva escuela mexicana trae consigo unos apartados llamados principios y orientaciones pedagógicas, las cuales dan sustento a la labor docente, reflejándose en el aula y sobre todo en los alumnos y en la comunidad. Por esta razón, de acuerdo a la Subsecretaría de Educación Media Superior, nos menciona que la NEM se fundamenta en los siguientes principios: el fomento de la identidad con México, la responsabilidad ciudadana, el valor de la honestidad como pauta para la responsabilidad social, la participación en la transformación de la sociedad, el respeto de la dignidad humana, la promoción de la interculturalidad, la promoción de la cultura de la paz y el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Mucho ojito ahí, pues la interculturalidad fue de los primeros temas que tratamos en este podcast y el respeto a la dignidad humana lo vimos en el primer semestre con el director Gerardo. De verdad que todo está conectado. Pero Rubén, estás olvidando las orientaciones pedagógicas de la NEM. Es por eso que se sugieren a las y los maestros para que así puedan intervenir desde el primer momento en el que inicien su labor docente. La primera es la gestión escolar participativa y democrática, en la cual se hará presente la participación de los docentes con autoridades escolares, madres y padres de familia, así como la comunidad. La segunda corresponde a la práctica educativa, la cual se realiza día a día, durante 190 días al año, restando vacaciones y sobre todo el mes de mayo. En esta orientación, el rol del docente toma mucho peso, pues es aquí donde debe basar su labor en la realidad de su salón de clases, o sea, el contexto y percatarse de las necesidades, la organización del grupo para así poder encontrar la manera de adecuarse al grupo. Pero en esta segunda se desglosan más aspectos que son clave para la práctica del docente, como lo es el diagnóstico del grupo. Es aquí en donde el docente debe considerar la información sobre su ambiente inmediato, es decir, su salón de clases, con la intención de organizar el tratamiento de los contenidos y que este punto sirva como referencia para todo el curso. El diagnóstico permite identificar los estudios, aprendizajes previos, intereses, habilidades, aspiraciones, capacidades, áreas de oportunidad, trabajos escolares, como producciones escritas y actividades, pero también los momentos de evaluación y valoración. Por último, permite conocer el contexto y la estructura familiar de cada alumno.
Es por ello que para la organización de los contenidos se debe tomar en cuenta la planeación, para así tener una visión más clara de lo que se va a trabajar. De igual manera, se debe determinar las necesidades que presenta un grupo o la escuela y también utilizar actividades lúdicas para mantener al estudiante siempre atento. Por otro lado, seleccionar estrategias metodológicas ayudará a contribuir en el aprendizaje del estudiantado para fomentar la participación, el trabajo colaborativo para desarrollar el trabajo en equipo, hacer uso de las pausas activas en la jornada escolar, entre otras cosas. Por ejemplo, en la escuela de Apazapan, la maestra de primer grado utiliza una pausa activa a las 12:30 p.m. aproximadamente, ya que es el momento en que los alumnos se muestran cansados, algunos un poco dispersos, pues están en espera de la hora de salida. Eso es algo que me parece bueno para ellos y para la maestra, pues de esta forma ella puede avanzar en su clase y los niños aprenden y se relajan. Achis, achis los mariachis, apenas estamos comenzando y ya es mucha información. Más despacio, por favor. Para no perdernos, hablaremos primero del nuevo modelo educativo, sobre en qué consiste y cómo es que pretende llevar la educación a todos los estudiantes. La nueva escuela mexicana, además de incluir principios y orientaciones, también propone una enseñanza basada en proyectos, los cuales se llevan a cabo con ayuda de diferentes metodologías activas, como lo son el aprendizaje basado en proyectos, ABP, aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas por estudio de casos y aprendizaje por servicio, o por sus siglas, aprendizaje AS. Diría que mi favorita es el aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, pues esta metodología permite que los alumnos aprendan de una manera significativa por medio de las ciencias, la tecnología, el arte y las matemáticas. Sin embargo, estas metodologías fungen como estrategia para la enseñanza dentro del aula, ya que encaminan al docente en la planeación de sus contenidos. Exactamente, Rubén. Tienes tu boca llena de razón y tus pensamientos son claros y decisivos. Todos los de aquí sabemos que esa metodología es tu favorita, pero yo considero que cada una tiene su chiste y se adecúan a diferentes situaciones o contextos. En este punto entra en juego una característica muy importante del modelo fortalecido de telesecundaria, la educación flexible. Así es flexible porque presenta diversas propuestas para trabajar en el aula, las cuales son adecuadas por los docentes, para que así lo puedan aplicar en su entorno. Es por ese motivo que se hace mucho hincapié a todos los maestros de conocer primero el contexto, para que las planeaciones puedan ajustarse al entorno de los estudiantes. Un docente que aplica correctamente esta característica del modelo fortalecido es un docente que sabe aplicar sus habilidades, es decir, el saber hacer. Entonces, a grandes rasgos, este nuevo proyecto educativo consiste en planear por proyectos, usar una metodología o metodologías y tomar en cuenta el contexto. ¡Facilito! Ocupo un examen para evaluar mis conocimientos sobre la NEM. Tranqui, Bore, cuando sea momento de presentar examen para la plaza. Mientras tanto, mejor les explico otro tema que no necesita un examen, nada más y nada menos que las características del modelo fortalecido de telesecundaria, las cuales sí están presentes en la nueva escuela mexicana. ¿Cuál refresco? Pues mira, esta empresa de refresco incluye 4 sabores diferentes. El sabor flexible, que ya lo mencionó Bore. Sin querer lo promocioné. Después está el sabor integral. Este sabor retoma las características del contexto, o sea, en donde se toman las clases, llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En pocas palabras, es poner atención al contexto en el que se encuentra la escuela. Algo en lo que ya tenemos experiencia, pues gracias a la maestra María Luisa, poco a poco hemos ido perfeccionando este proceso. Por otro lado, continuando con la promoción de los sabores, ya les vengo ofreciendo el sabor incluyente, porque permite la integración de todos los sujetos escolares al momento del diseño de estrategia. ¿Cuál vas a querer? Uy, joven, yo creo que todos, porque si uno me llega a faltar, no podré implementarlo en mis estrategias. ¿Y cuáles estrategias? ¿Son para atraer al ser amado? No exactamente al ser amado, pero sí a los estudiantes de telesecundaria. Pero a ver, si vamos a ser docentes de telesecundaria, también debemos abordar los componentes, los principios y las estrategias para la enseñanza de esta modalidad, los cuales van de la mano con el modelo educativo de telesecundaria. Bueno, las estrategias de reforzamiento a la formación y el aprendizaje son aquellas que complementan la propuesta de las actividades curriculares, que buscan mejorar el logro académico, pero también ayudan a fortalecer a los alumnos que son parte de ellas. Estas estrategias se llevan a cabo en 3 momentos que son:
previo al inicio, durante y al finalizar el ciclo escolar. Al inicio se usan actividades curriculares que sirven para informar a los alumnos que vienen de primaria acerca de las metodologías de trabajo de la telesecundaria, los materiales didácticos y las nuevas responsabilidades a usar. Ah, sí. Normalmente las actividades más comunes son los cursos propedéuticos o la semana de inducción. Para estas actividades se convoca a los alumnos días antes, o sea, alguna semana de julio o agosto, obviamente antes de entrar oficialmente a clases. En este curso se abordan temáticas como el trabajo colaborativo, el cual es un principio de la telesecundaria. Ya comienzan a relacionarse. Es correcto, Jesús. De las estrategias que se sugieren durante el ciclo escolar, encontramos las actividades cocurriculares y extracurriculares. En cuanto a las cocurriculares, tenemos como ejemplo los honores a la bandera, el cual observamos en la telesecundaria de Apazapan. Sí, yo pude presenciar una actividad co-curricular que vincula escuela-comunidad, cuando salimos a entrevistar al sacerdote de la comunidad para tener información acerca de la fundación y construcción de la iglesia del pueblo. Claro, de hecho también entra en las actividades de demostración de lo aprendido. Es aquí donde los alumnos junto con el docente se organizan para presentar a los padres de familia y a la comunidad escolar lo aprendido en el aula mediante las evidencias elaboradas en un periodo determinado. Que por otra parte también están las actividades extracurriculares. ¿Recuerdan que en Apazapan tienen como actividad extracurricular danza folclórica y jarana? ¡Ay, sí es cierto! Bueno, pues esos talleres están siendo ligados a la asignatura de artes. Como pudimos observar, estos talleres son impartidos por maestros externos. Mientras que para el cierre, la estrategia a implementar eran los cursos de reforzamiento y regularización, que están planeados para realizarse en 20 sesiones de 50 minutos cada una, durante 20 días del periodo de receso escolar. En estos cursos participan los estudiantes que, por diferentes razones, tuvieron un desempeño insuficiente o cuyo rendimiento académico fue tan bajo que no lograron obtener los créditos necesarios para pasar de año. El funcionamiento de este curso es similar al de los cursos regulares, impartidos durante el año escolar. Incluye sesiones presenciales complementadas con programas de televisión de 15 minutos por sesión, un libro especialmente diseñado para este curso y actividades que fomentan la reflexión, el análisis y la formulación de conclusiones. Bueno, pero también sabían que los libros elaborados para estos cursos de reforzamiento son similares a los libros de texto que se ocupan en los cursos regulares. Sí. Bueno, sin embargo, la distribución temática es diferente, ya que consta de 4 secuencias con 5 sesiones cada una. Esto demuestra que todavía se usan los materiales educativos, los cuales son parte, nuevamente, de los medios educativos. A grandes rasgos, este tipo de estrategias que propone el modelo actual, ya sea antes, durante o al final, lo que buscan es que el alumno de cierta manera se vuelva gestor de su aprendizaje, ya que al momento de demostrar lo aprendido, pone en marcha los proyectos comunitarios y fomenta el trabajo colaborativo. Además, para fomentar aún más la enseñanza, los docentes usan las TIC como apoyo para el aprendizaje, como los videos de la página de telesecundaria, los cuales contienen un aprendizaje que surge a partir de una situación real. Y eso corresponde a los principios y el vínculo que tiene con la enseñanza dentro del aula. Pero para eso el docente debe reconocer la vinculación en el diseño instruccional, o sea, la planeación. Esto pone en juego su formación docente, pues el docente no solamente necesita su formación de origen, sino que debe de estar en constante capacitación. Coretti, como siempre, no te adelantes al perfil de ingreso y egreso. Bueno, ya de una vez lo abordamos. Pues sí, recuerdo que esta está unido por el hilo rojo de la educación, no del amor. Voy a decir que el perfil de egreso serán aquellas competencias, actitudes, valores y conocimiento que nuestra escuela determinará como parte de nosotros al concluir la licenciatura. Y el perfil de ingreso son aquellas características que como profesionales debemos poseer para ejercer directamente en el ámbito laboral. Entonces eso quiere decir que todo lo que aprendemos en los 4 años de la carrera darán como resultado nuestro perfil. Por ejemplo, tener presentes los valores éticos que la sociedad exige, planear y evaluar en el nivel de telesecundaria, además de saber innovar y gestionar ambientes de colaboración entre los estudiantes de este nivel. Y eso se relaciona con la plática que tuvimos con los maestros de la telesecundaria Emiliano Zapata. El maestro de segundo año comentaba que al principio, cuando comenzó a dar clases, le costaba planear, además de que nunca había estado en un aula de telesecundaria, ni siquiera conocía los contextos de las escuelas. Bueno, pero esto se debe porque él hizo una licenciatura que no fue en educación secundaria con especialidad en telesecundaria. Es por ello que no tuvo un acercamiento desde el principio como nosotros.
Eso hace algo más complicado su proceso de adaptación, la falta del perfil correspondiente. Tienes toda la boca llena de razón. Fíjate que ahora, para poder ejercer la docencia, hay un órgano que se encarga de hacer este proceso de selección. Es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, USICAM, el cual establece ciertos criterios y perfiles que son aceptables para dar clases en ciertos niveles educativos. Por cierto, hoy dieron los resultados del puntaje del examen para el ingreso al sistema de maestros. Esperemos que nuestra BEN haya quedado en los primeros lugares. Considero que este tipo de evaluación es buena para ver quiénes son aptos en su especialidad docente. Obvio, Rubén, ¿saben por qué? Porque anteriormente las plazas eran manejadas por otras instancias y no había regulación de los perfiles. Hace un rato revisamos cuáles licenciaturas participan para el ingreso a la educación básica y para la telesecundaria son la licenciatura en docencia tecnológica, educación secundaria con especialidad en telesecundaria, enseñanza y aprendizaje en telesecundaria y pedagogía. Solo son 4 licenciaturas que entran en el listado que les pide USICAM. Pero ¿saben cuál es el problema ante todo esto? ¿Cuál es, Gore? Como ya se los dije, la caracterización del perfil docente en telesecundaria, porque solo una tercera parte de los docentes son realmente maestros de telesecundaria. Considero que es bueno tener un perfil profesional muy variado, pero eso ocasiona que el aprendizaje no se lleva a cabo en el aula, puesto que los profesionales no tienen idea de qué hacer dentro de ella. Pero pues no todo es malo, Gore, ya que algunas de las fortalezas de los docentes son el manejo de las TIC, la planificación y la evaluación. Y todo esto que estamos hablando nos muestra el saber docente, ya que esos conocimientos les sirven para desempeñar correctamente su quehacer educativo, como los maestros de Apazapan. Sabían lo que hacían y cómo relacionaban sus contenidos con la vida diaria. De verdad que todas nuestras observaciones nos han servido para crecer como docentes en formación. Por medio de nuestras observaciones, aprendimos que los docentes cumplen con el perfil para esta licenciatura, puesto que desempeñan un buen rol, como la directora Nayeli, la cual es increíble gestionando. De verdad, esto es una meta como futura maestra. O como los maestros de Apazapan, quienes son conscientes que no pueden faltar, puesto que tienen un compromiso con los estudiantes. Y saben, eso personalmente me enseña a que debo ser un docente responsable, porque también debo aprender a relacionarme con la comunidad, con los alumnos y con los padres. Eso último que mencionas de verdad que te abre el panorama, pues conocer el contexto te permite identificar rasgos que no son visibles a la vista y eso retroalimenta tu formación docente. Pero también la práctica. En esta última jornada de observación, los 4 estuvimos frente a grupo y nos dimos cuenta que es un gran reto el saber cómo implementar las estrategias, los recursos, las actividades, el control de grupo, entre otros aspectos. Por ejemplo, Albert y yo intervenimos muchas veces en ambas jornadas, dimos educación física, algo que a mí realmente me gustó mucho, y aunque no me veo como maestra de educación física, sabemos que eso es parte del saber hacer, o también cuando les di matemáticas. Ay, reconozco que fue complicado, no es mi fuerte, pero eso también es parte de la labor docente. Estar frente a grupo y practicar es comenzar a relacionarte con tu grupo y ser parte de ese contexto. En mi caso, yo salí con los alumnos a realizar proyectos y eso te permite que conozcan sus condiciones familiares, económicas, académicas. Y saben, hasta me invitaron a ser parte de la foto de generación. Eso me indica que logré una buena relación alumno-docente en formación. Otra cosa que aprendimos fue a trabajar por proyectos y a vincular los contenidos con el contexto. De verdad que rescato mucho esa parte de los docentes. Y casi lo olvido, poner en práctica las orientaciones y los principios. También a relacionarte con los alumnos y ser esa escucha que ellos necesitan, puesto que no sabemos por lo que atraviesan. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos con ese aspecto, como lo mencionó el maestro Isaac en la conferencia de planeación. Pero bueno, ya una vez que recapitulamos nuestras experiencias con base en las observaciones y en las prácticas o momentos de ayudantía, así como también lo que vimos en la unidad 3, podemos concluir que somos parte del modelo fortalecido y actual de telesecundaria, el cual se rige de un marco normativo que es jurídico, legal, filosófico y pedagógico. Y que eso viene de la mano con el perfil de ingreso y egreso, pues es algo fundamental que debemos conocer. Por otro lado, y antes del perfil, el docente debe tener la preparación suficiente para cumplir y saber ser, hacer y conocer lo que debe hacer en su práctica docente, pues si realiza un correcto desempeño, se verá reflejado en sus alumnos.
Y a lo que hemos visto en nuestras jornadas, a pesar de que no todos son licenciados en telesecundaria, muchos buscan la mejora y otros simplemente se quedan a la mitad. Muchos trabajan y ponen en práctica lo que indica la nueva escuela mexicana, lo cual se refleja en los proyectos que realizan los alumnos, en donde ellos se involucran con la comunidad y se vuelven competentes cada día. Y sin querer, los docentes implementan las estrategias poniendo en práctica los componentes de la telesecundaria, tomando en cuenta la lectura de la realidad, fomentando el respeto y el trabajo en equipo. Oigan, el tiempo se nos agota, pero antes de eso, quiero mencionar que la práctica docente requiere de transformaciones necesarias para una educación que cambia y avanza constantemente, por lo cual es necesario adaptar las demandas que la nueva escuela mexicana nos señala, con un enfoque inclusivo que respete la diversidad de estudiantes en las aulas multigrado y multinivel. Como docentes debemos saber usar las tecnologías para innovar de forma efectiva y dinámica en las aulas y de esta manera enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del siglo XXI. Por mencionar algunos como el pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo colaborativo, los cuales se reflejan en su vida cotidiana, ya que, como agentes de cambio, buscamos que sean competentes para la vida en sociedad. Como nos mencionan las orientaciones de telesecundaria, es importante promover ambientes de aprendizaje que inspiren a nuestros estudiantes a explorar y aprender a cuestionar el mundo en el que los rodea. Todos estos cambios ayudan a la mejora de la educación y preparan a los estudiantes para afrontar los desafíos del futuro con la confianza y competencia para salir adelante. Por último, recordemos que somos docentes de telesecundaria y que seremos acompañantes de adolescentes, como la palabra lo indica, adolecen, y se enfrentan a un sinfín de cambios. Eso implica ser conscientes de la realidad, del compromiso que tenemos con la educación. Docentes flexibles, participativos, empáticos, inclusivos y sobre todo dedicados a enseñar y aprender de los mismos alumnos. Nos vemos en otro episodio de Telesecundaria en Acción, conectando aprendizajes. No olviden estudiar para tener un buen porcentaje para la UCAM. Y tampoco procrastinen. Sin más consejos que dar, hasta la próxima, público normalista.